Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el constituyente Francisco Torrealba. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Hay muchos temas que conversar, sobre todo lo que está sucediendo en el estado Zulia tras el anuncio que hiciera el día de ayer la Asamblea Nacional Constituyente. Ya fue juramentada como gobernadora encargada la presidenta del Consejo Legislativo de la entidad y ha habido muchos señalamientos por parte del gobernador electo Guanipa. Él dice que de alguna forma cuestiona al gobierno y voy a citar lo que él dijo hoy en entrevista a Venevisión a propósito de las evaluaciones que se hacen al desempeño del Ejecutivo Nacional. Dice, hay gente que dice que tiene mucha estrategia, es muy fácil tener grandes estrategias si tú no tienes límites, si tú no tienes escrúpulos, si tú no estás dispuesto a hacer lo que sea para mantenerte en el poder. Eso refiriéndose al gobierno. Quiero saber qué es lo que va a suceder en el estado Zulia, cuál es el destino del gobernador electo Guanipa y si en esta convocatoria de nuevas elecciones que están ustedes realizando puede él nuevamente participar como candidato. Bueno, hiciste varias preguntas en una. Yo quiero comenzar por decirte que el que ha decidido no ser gobernador del estado Zulia es el que eligió el pueblo de Zulia, Guanipa, y decidió no serlo al momento de ponerse, reñirse con las disposiciones legales vigentes. El 349 de la Constitución establece con claridad que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder soberano y plenipotenciario. Y además de esto, bueno, todo el mundo reconoce que la Asamblea Nacional existe. Guanipa decidió hacerse de cuenta que la Asamblea Nacional Constituyente no existe y se ha reñido con las leyes vigentes, por lo tanto no puede ser juramentado y por esa razón se ha procedido a la convocatoria a una nueva elección. Es muy lamentable que su propia torpeza lo esté conduciendo al no asumir la condición que el pueblo de Zulia le otorgó, con lo cual se configura una traición al propio pueblo zuliano. Guanipa no puede escoger qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir. Guanipa no puede escoger en qué leyes estén vigentes y qué leyes no estén vigentes. La verdad es que las leyes son para todos por igual y él no puede desacatar el mandato del pueblo que eligió por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas a la Asamblea Nacional Constituyente y no puede desconocer al Consejo Legislativo y bueno, lamentable por el pueblo del estado Zulia que votó por una persona que al final entró en contumacia y se está riñendo con los poderes, en este caso con el poder soberano y plenipotenciario que es la Asamblea Nacional Constituyente. Para Guanipa, el irrespeto al pueblo y a los electores lo está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente, porque así lo dijo hoy en entrevista a Venevisión. ¿Qué opina usted de esta aseveración? Bueno, Guanipa, repito, Guanipa podría ser perfectamente gobernador y nada le quita, o sea, no es que se iba a volver chavista si se iba a juramentar a la Asamblea Nacional Constituyente como correctamente lo hicieron los otros 4 gobernadores de la oposición. No le iba a cambiar su cerebro, ni su modo de pensar, ni su libertad para opinar como quisiera opinar del gobierno venezolano. Todo lo contrario, él simplemente estaría dando una señal clara de respeto a las instituciones, que él no puede desacatar, que él no puede contravenir, que él no puede inobservar deliberadamente, y estaría haciendo las funciones de gobernador junto con el pueblo para lo que el Zulia lo eligió, la mayoría de los zulianos y zulianas. Ahora, él optó por no hacerlo. Él optó por reñirse con las instituciones, reñirse con la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual se está riñendo con la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es un problema de que él desconozca a la Asamblea Nacional Constituyente solamente, desconoce a los zulianos que lo eligieron, desconoce a la autoridad soberana y plenipotenciaria que tiene la misma Asamblea Nacional Constituyente y está desconociendo en consecuencia todas las demás leyes de Venezuela. Repito, para Guanipa no es una opción reconocer o no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Este es un poder soberano y plenipotenciario y según el 349 todos tienen que subordinarse a él, como lo ha hecho el presidente, como lo han hecho el Tribunal Supremo de Justicia y los otros poderes de la República, incluso los otros 4 gobernadores que van a sus estados a gobernar por voluntad de sus pueblos que lo eligieron y que simplemente seguirán pensando como han pensado hasta ahora, seguirán respondiendo a los intereses de la militancia que los eligió como hasta ahora y haciendo lo que les venga bien siempre y cuando estén dentro del marco de las leyes venezolanas, no como Guanipa que pretende erigirse en una suerte de forajido y de desacatar y desconocer las leyes venezolanas. ¿Puede Guanipa presentar nuevamente su nombre como opción en estas elecciones que ustedes están convocando en la entidad zuliana? Y la pregunta que yo me haría y le haría a los electores del estado Zulia es ¿qué va a hacer Guanipa presentándose para candidaturas a gobernaciones si al final él sabe que si no respeta la Constitución, si no respeta la Asamblea Nacional Constituyente, no va a poder ejercer ninguna gobernación? Entonces, ¿para qué Guanipa pidió ser elegido gobernador del estado Zulia si al final después por su conducta contumaz y reñida con las leyes y la Constitución venezolana no iba a poder ejercer ese cargo? Entonces, Guanipa tiene que saber que él no es un reyesuelo
ni es tampoco la persona que pueda venir a hacer lo que bien le venga en gana. Él sí tiene como político todas sus garantías democráticas, pero eso no significa que va a desconocer la Constitución, ni la Asamblea Nacional Constituyente, ni las leyes que rigen en la República Bolivariana de Venezuela, porque el Zulia no es otra república, el Zulia es un estado de la República Bolivariana de Venezuela, y él, como todos los demás, tiene que cumplir las leyes que aquí están vigentes. Torrealba, cuando se piensa en la institucionalidad del país y sobre todo cuando se cuestiona la autonomía de los poderes, uno de los actores más cuestionados es el Consejo Nacional Electoral. El día de ayer, la Asamblea Nacional Constituyente hace la convocatoria a elecciones para el mes de diciembre. ¿No están actuando ustedes por encima del Consejo Nacional Electoral y están restando la autonomía para que el Consejo Nacional Electoral fije las fechas de las elecciones y haga las convocatorias pertinentes? La Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes soberanos y plenipotenciarios. Es la magna autoridad, institución magna vigente como poder en este momento. No se inventó a sí misma, está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de 1999. De manera que como poder soberano y plenipotenciario puedes dar adelante, puede proponer este tipo de iniciativas como se propuso las elecciones de gobernadores, que fueron una convocatoria realizada desde la Asamblea Nacional Constituyente en el ejercicio de su soberanía y de sus poderes plenipotenciarios que nos delegó como constituyentes del pueblo soberano. Acerca de estas elecciones municipales, no le hablo como constituyente, sino como miembro activo del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuándo se van a presentar los candidatos? Bueno, ese cronograma sí corresponde ya técnicamente a ser presentado por el Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso es un poder absolutamente reconocido, no solamente aquí, sino en el globo terráqueo, como uno de los poderes que está en condiciones de organizar procesos electorales de manera más limpia y transparente. No solamente dicho por los que somos actores políticos, que con el solo hecho de inscribirnos y de aceptar los resultados lo reconocemos, sino dicho también por observadores internacionales de la talla de Jimmy Carter, por ejemplo, que ha dicho que Venezuela tiene uno de los mejores sistemas electorales del mundo. Y esas mujeres que están allí, esas rectoras, han dado demostraciones claras de que cuando las elecciones favorecen en sus resultados a una tendencia, esos son los que son proclamados. Cuando defienden o favorecen a otra tendencia, esos son los proclamados, de manera que la imparcialidad está absolutamente garantizada y a ellos como poder les corresponde fijar ya la instrumentación técnica del proceso electoral, así que ellas dirán cuándo será la fecha de presentación de los candidatos. Y al final, ¿cuándo va a ser la elección? ¿Qué pasaría si la MUD no inscribe sus candidaturas? Me parece que sería un terrible error de la Mesa de la Unidad. Yo no estoy aquí para darle consejos a la oposición venezolana, pero en todo caso ya esto ocurrió. Y yo fui diputado en el 2010 y en esa oportunidad toda la oposición se retiró de las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Y qué ocurrió? El país siguió trabajando. Yo creo que más bien logramos muchos avances en términos legislativos cuando no estaba una oposición obstaculizando el desarrollo normal de las actividades políticas del país, que es lo que ha hecho últimamente la oposición. Y el debate político que debe nutrirse para beneficio de los ciudadanos. Yo estoy completamente de acuerdo en que podamos debatir y siempre he sido promotor de la tolerancia y del respeto de las ideas, indistintamente de que haya o no coincidencia. Nosotros quisiéramos, fíjese, lo ha dicho nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe, una y otra vez. Nosotros estamos deseosos de que en Venezuela pueda existir una oposición que esté a la altura de la necesidad que demanda este país. El presidente le ha extendido la mano una y otra vez, una mano y la otra mano, las dos manos, y la oposición venezolana ha seguido guiándose por el camino incorrecto. En todo caso, si no plantean propuestas para las alcaldías, bueno, habrá elecciones con lo que se propongan, porque Venezuela no es solo la oposición. Venezuela es un país que en su mayoría está dispuesto a seguir viviendo en paz, a salir de los problemas que tenemos, muchos de ellos inducidos precisamente porque parte de la derecha patria ha ido a pedir de rodillas que se nos impongan sanciones a los Estados Unidos y esas peticiones han sido aceptadas por el presidente Donald Trump y por eso hoy tenemos grandes dificultades para tener acceso a bienes de consumo masivo de primera necesidad y estamos en la situación en la que nosotros estamos, situación de la cual todas y todos estoy seguro queremos salir. Tirios y troyanos, digamos, chavistas y no chavistas. Y la oposición, bueno, ojalá pueda resolver sus grandes problemas, que no se van a resolver, por cierto, diciéndole guanipa a la gobernadora de Táchira, que es prostituta. No se van a resolver diciéndole Ramos Alú a Julio Borges que ellos no hacen expulsiones ficticias, no. La oposición ojalá pueda recomponerse, ojalá pueda reconstruirse y ojalá pueda presentar opciones para que los venezolanos sigan teniendo cómo elegir entre una y otra postura, entre una y otra propuesta. ¿Cómo administrar estos resultados electorales en el medio de una crisis económica tan aguda? Porque había una postura de Jesús Farías, que también es constituyente, quien analizaba el escenario político nacional y decía, va más allá de obtener una victoria electoral, se trata de resolver la aguda crisis económica que vive Venezuela. ¿Cómo administrar este escenario?
Es correcto, el problema económico no es un problema que incumba exclusivamente a quienes respaldamos a la Revolución Bolivariana Socialista y Chavista y quienes respaldamos al compatriota bolivariano trabajador presidente comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. El problema económico es el resultado de una de las más cruentas guerras que libramos en este momento y que se expresa en nuestra vida cotidiana de forma muy desagradable, porque que usted no pueda comprar con lo que gana, lo que necesita para vivir dignamente, es un problema muy serio. Que usted no le permitan como gobierno adquirir los productos que usted debe suministrarle o garantizarle el acceso a los ciudadanos de su país, porque una parte de los ciudadanos de su país, pequeñita, que es la posición radical derecha, le haya dicho a Estados Unidos, sanciónennos, no los dejen gastar el dinero que ellos generan producto de la venta de sus bienes, que en este caso el petróleo es principalmente... Como por ejemplo que un kilo de carne cueste 100.000 bolívares. Eso es inconcebible. inconcebible. Y yo le digo a usted, nosotros estamos siendo coadyuvantes en las estrategias que está planteando el presidente Maduro, pero sabemos al mismo tiempo que no podemos dejar espacio a ingenuidad. Esto es una guerra que no se defiende ni se resuelve con una varita mágica. No existe una salida que pueda implementarse a corto plazo que le diga a usted mañana estará resuelto este problema. Mientras usted siga teniendo una conspiración tan seria como la que existe con nuestra moneda, que la destruyen desde el exterior, desde Miami, desde Estados Unidos, Norteamérica, mientras usted siga teniendo acaparadores inescrupulosos, contrabando de extracción, bachaqueo, usted está frente a un problema que no es solo un problema de la revolución, un problema de todos los venezolanos y venezolanas, y esa conciencia tiene que existir para construir entre todos los venezolanos y venezolanas soluciones concretas para que podamos salir de la crisis en la que nos encontramos. La designación de Ramón Lobo como presidente del Banco Central de Venezuela también fue cuestionada por el diputado de la Asamblea, José Guerra. Él decía que de alguna forma la Asamblea Nacional Constituyente ha debido consultar a la Asamblea Nacional para esta designación. Quiero que opine sobre esto y también qué nombres están sonando como ministro de Finanzas al salir Ramón Lobo de esta responsabilidad. Bueno, fíjese, déjeme decirle que nosotros no tenemos Asamblea Nacional. En este momento, la Asamblea Nacional es un poder que se encuentra en un desacato contumaz, producto de la torpeza de la dirección de la misma derecha que mayoritariamente la conduce. Eso no es una decisión nuestra, ni un deseo, ni siquiera que nosotros hubiéramos expresado. Ojalá existiera una Asamblea Nacional que pudiera trabajar por el país y a la cual pudieran someterse a su consideración las materias que le son referidas por la Constitución. Desgraciadamente, la no existencia de la Asamblea Nacional hace que nosotros, en condición, Asamblea Nacional Constituyente, en condición de poder soberano y plenipotenciario, tengamos que conocer materias que en términos normales habrían sido sometidas a consideración de esa Asamblea que ellos mismos destruyeron. Fue una autodestrucción y además en tiempo récord, en menos de 6 meses que habían dicho que iban a sacar al presidente Maduro, terminaron acabando con la Asamblea Nacional. Y no han salido de esa posición de desacato contumaz. Y no es culpa nuestra, es culpa de la torpeza de quienes conducen esa Asamblea Nacional. Con respecto a la designación de Ramón Lobo, nosotros creemos que es una persona que tiene las condiciones necesarias para hacer un buen trabajo desde el Banco Central de Venezuela. Tiene grandes retos porque el Banco Central de Venezuela tiene un papel fundamental que jugar en el marco de la guerra económica y de la victoria que tenemos que alcanzar como venezolanos frente a esas grandes amenazas que hoy se ciernen sobre nosotros, sobre todas y todos. Y aparte de esto, la otra pregunta que tú hacías, que tiene que ver con la designación del ministro de Finanzas, no me corresponde a mí expresarme sobre esa materia. Nosotros estoy seguro que tendremos en muy pocas horas o en muy poco tiempo una pronunciación sobre ese tema del presidente de la República, que es el que designa a los ministros, y desde la Asamblea Nacional Constituyente continuaremos haciendo todo lo necesario para que las leyes que proponga el Ejecutivo y las que se generen al calor de la consulta popular, que tengan que ver con la construcción de soluciones para ganar en la guerra económica, se implementen de mejor manera y en tiempo récord. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Francisco Torrealba, constituyente. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.